de nativos digitales y está diseñado para que los estudiantes adquieran habilidades del siglo XXI y su aprendizaje sea significativo. Entonces, adelante, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les agradecemos, doctor Mauricio y doctor Lozoya, pues la oportunidad aquí de presentar. Y pues sin más preámbulo, les comparto la pantalla. Me dicen si la pueden observar. También estará presentando conmigo Juan Carlos Ocampo. Entonces, adelante, Juan Carlos. Gracias, Gustavo. Muy buenos días con todos. El día de hoy les vamos a presentar el proyecto de detección de talento usando biometría. Mi nombre es Juan Carlos Ocampo, ya escucharon a mi compañero Gustavo Olivas, también aquí está la doctora Miriam Alanís, que es nuestra investigadora principal, y también mis compañeros Luis Acosta, está Aimé, y está el resto del grupo, pues está Milton también. Siguiente, por favor. Permítanme darles una introducción a este tema. Primero, muchísimos países, incluyendo México, se ven en la tarea, en la necesidad, mejor dicho, de entrenar y emplear personas en las áreas STEM. Ya tenemos muchísima literatura, muchos argumentos en favor de las áreas STEM y por qué promoverlas en cuanto a educación, en cuanto a campos laborales es tan importante, en la medida en la que pueda aumentar la producción nacional, en la medida en la que pueda hacer figurar a un país, en este caso México, por ejemplo, en cuestiones de ciencia global y desarrollos tecnológicos, que finalmente pues, pueden repercutir en la mejora de la calidad de vida de pues, nosotros ciudadanos, ¿correcto? Ahora, en ese sentido, tanto la esfera pública como la esfera privada han desplegado iniciativas para promover la educación en las áreas de STEM. Recordemos que STEM es ese acrónimo en inglés que se refiere a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sin embargo, pese a que han habido esa serie de diferentes iniciativas, tanto de, nuevamente, la parte pública como la parte privada, políticas públicas, incluso algunas iniciativas provenientes del tercer sector, también el principal problema es que tenemos muy pocas herramientas que estén diseñadas para medir el impacto de esos esfuerzos. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que tenemos? Primero, poder medir de forma precisa el impacto de todas estas iniciativas que de una u otra manera pueden provenir de pues, dinero, capital privado y asimismo de dinero público. Y obviamente es para beneficio de todos que el dinero público sea usado de la forma más eficiente. Segundo, también necesitamos tener alguna manera de poder identificar de manera oportuna a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes que tengan alguna inclinación por ese tipo de carreras en las áreas STEM. Y tercero, también nos gustaría medir cuál es el interés en las áreas STEM basados en datos fisiológicos sin necesidad de pues, ser vulnerables a sesgos culturales. Aquí nada más quiero mencionar, este proyecto está hecho en conjunto con Machine Care Education, una empresa aquí en Monterrey, y en la siguiente diapositiva voy a hablar un poco más de ellos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? El objetivo de este proyecto es poder crear un sistema inteligente basado en datos fisiológicos de niños mientras ellos están participando en actividades relacionadas a áreas STEM, particularmente áreas de la ingeniería, con el fin de que este sistema pueda estimar el interés de esos niños en esas áreas. Volvamos, ¿qué es Machine Care Education? Machine Care Education es una empresa que provee cursos o formación dentro de diferentes áreas, subáreas de la ingeniería. En este caso son niños, vienen de 8, 10, 12 años hasta 15 años y ellos se inscriben en cursos cortos, muy prácticos, en los que abordan, en este caso, tres módulos, tres subáreas particulares, la robótica, la programación y el diseño 3D. Estas son las clases y es en estas clases en las que vamos a estar midiendo las reacciones fisiológicas de esos chicos. Y la idea es a través de ellas poder tratar de estimar cuál es su interés en esas diferentes áreas. ¿Qué ganamos con eso?
Ganamos una medida mucho más precisa, mucho más objetiva y menos vulnerable a sesgos culturales que el método tradicional. El método tradicional para medir el interés vocacional, profesional, el interés en áreas STEM, son las evaluaciones psicométricas y las entrevistas vocacionales. Segundo, otra cosa que ganamos es un sistema potencialmente expandible que nos permita estimar nuevamente interés vocacional o profesional en otras áreas, no necesariamente STEM, pero también artes y humanidades, por ejemplo. Eso también sería bastante útil. Y tercero, muy clave también, sería muy útil este sistema para poder analizar de mejor manera la política pública en educación y asimismo el gasto gubernamental en esa área. Siguiente. Pasando un poquito al estado del arte, del scope de nuestro proyecto, se ha visto en diferentes investigaciones que hay una relación entre el estudio de la electroencefalografía y la detección de una carga cognitiva o fatiga mental. De igual manera, se ha visto que los algoritmos actuales de Machine Learning son capaces de comenzar a predecir esta relación entre carga cognitiva, entre fatiga mental, contra estudios como la electroencefalografía o, por ejemplo, otras variables que tengan que ver con el corazón, como la variabilidad del ritmo cardíaco. También con la actividad electrodérmica, que vamos a hablar un poquito más a detalle adelante. Sin embargo, no hemos notado que haya investigaciones que hayan hecho uso de estas herramientas para medir un talento o por lo menos detectar en dónde puede haber ciertas áreas de oportunidad con los niños que están estudiando X carrera, no solo enfocada a STEM, sino también humanidades o artes. Entonces, basado en esta observación y con la propuesta que Juan Carlos nos comenta, nosotros desarrollamos una metodología que se compone de 6 pasos. Pues el primero de ellos fue la aproximación. Tuvimos que seleccionar el equipo, el cual se concentra en 3 dispositivos diferentes. El primero de ellos es una banda inteligente, una empática, modelo E4, una cámara de Intel, el modelo D435i, y también una gorra de electroencefalografía por parte de la compañía Brain Products. También nosotros tuvimos que definir un test psicométrico, porque el test psicométrico nos permite a nosotros que todos los hallazgos que encontremos a través de la biometría podamos contrastarlos con un instrumento que ya funcione. Necesitamos esa base donde nosotros podamos estar seguros de que lo que se está midiendo es correcto. Y ya con esto podemos contrastar nuestras propias mediciones fisiológicas. Y bueno, este protocolo también se hizo la solicitud a un comité de ética, que en este caso es el Comité de Ética del Tecnológico de Monterrey, para su aprobación. En el punto número 2, nosotros empezamos la colección de los datos, obviamente con el asentimiento informado de los niños y el consentimiento informado de los papás. Y esta colección de los datos tuvo ocasión en 4 clases distintas por cada niño. Nuestra muestra es de 13 niños distintos, y géneros distintos y edades distintas. Y bueno, como tercer paso, ya una vez que nosotros recolectamos esta información, ¿qué es lo que se hace? Primero que nada, filtramos las señales, de manera que podamos retirar todo el ruido que nos pueda llegar a afectar en los resultados. Nosotros también hicimos una descomposición de las señales, por ejemplo, en la parte de la electroencefalografía, se descomponen las señales en diferentes bandas de frecuencias para obtener, por ejemplo, las ondas gamma, que estos muestran niveles altos de concentración, o en su caso, ondas teta, por ejemplo, que es un estado de alta relajación. También hicimos un reconocimiento con la cámara que nosotros utilizamos, grabamos a los niños, el rostro más que nada, para hacer un reconocimiento de las emociones, que más adelante vamos a comentar por qué es esto importante. De igual manera, filtramos las señales que obtenemos de la banda empática para detectar nosotros variabilidades en el ritmo cardíaco, actividad electrodérmica, temperatura y ritmo cardíaco. Y bueno, estos resultados fueron procesados de manera que se puedan alimentar primero a modelos estadísticos, corroborar que la información que nosotros estamos obteniendo sea fidedigna, para así poderlo alimentar a un algoritmo de Machine Learning, que también más adelante vamos a explicar cuál va a ser este modelo. Y finalmente lo que nosotros esperamos obtener es una clase predictora que se relacione
con el interés vocacional que podemos medir en el instrumento psicométrico. Ahí es cuando hacemos esta conjunción entre lo que Juan Carlos nos comenta sobre el instrumento psicométrico y nuestra propia investigación piloto respecto a las señales fisiológicas. Esta es una imagen de la adquisición de los datos. Esta fue tomada en su momento cuando aquí el alumno nos permitió, pues, tomar estas fotografías, ¿verdad? Todo esto fue informado y ellos están conscientes, entonces, pero también se respeta su privacidad, ¿verdad? Y bueno, aquí podemos ver al alumno que está en su computadora, están realizando actividades mientras nosotros estamos llevando a cabo la colección de los datos. Las sesiones duran generalmente 2 horas y tienen un break de aproximadamente 15 minutos entre estas 2 horas. También podemos notar aquí los instrumentos que se utilizaron, que es la banda empática, la gorra de Brain Products y la cámara de Intel. Y finalmente esta es una foto que tomamos de la computadora con la cual adquirimos los datos. A la derecha podemos ver las señales sin filtrar de la gorra electroencefalográfica. A la izquierda, en la parte superior, podemos ver las señales que se adquieren con la banda empática, de igual manera sin filtrar. Y a la izquierda, en la parte inferior, podemos ver el video del rostro, pues, del estudiante en este caso. Regresamos un poquito con la parte psicométrica. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Gustavo. Una de las partes principales de ese estudio también es poder abrir, ¿verdad?, ese puente entre lo que es psicometría, que es esta subdisciplina de la psicología casada con la estadística, que pues nos permite hacer mediciones en torno a propiedades mentales. En este caso, pues el interés es una de ellas, con la parte neurofisiológica, fisiológica, y justamente por eso ese proyecto se basa en datos biométricos. ¿Cuál es la medida psicométrica que estamos usando? Es la prueba STEM-CIS. Es una prueba psicométrica que está diseñada para medir el interés en áreas STEM en niños. La hemos adaptado en este caso para medir específicamente los subcampos de la ingeniería que ya mencionamos, que son programación, robótica y diseño 3D. ¿De qué manera podemos conceptualizar interés? También entendido como interés vocacional, interés profesional. Lo podemos hacer como el grado o la medida en el que un individuo, en este caso uno de los chicos con los que trabajamos, uno de los niños, prefiere una elección de carrera, actividades, actitudes, tareas, por ejemplo, que están asociadas comúnmente a ciertas posiciones de trabajo en futuro o a ciertos campos, subdisciplinas de la ciencia, etcétera, etcétera. Esta prueba, uno de sus mayores fuertes es justamente que está diseñada para niños en el mismo rango etario y con el mismo nivel educativo del cual tenemos ahorita nuestra muestra, y es la que nos permite evaluar en una escala del 0 al 4 un interés entre lo nulo y lo más alto. Ya vamos a hablar de los resultados de nuestra medición. Siguiente. Gracias, Juan Carlos. Ahora un poquito de la evaluación numérica. La evaluación numérica para nosotros es establecer estos rangos en los cuales establecemos si la información que recolectamos es válida o no para nuestro estudio. Y lo primero aquí a anotar es la variabilidad del ritmo cardíaco. Aquí hay dos propiedades muy importantes en las cuales nosotros nos fijamos atención, y la primera de ellas es el RMSSD. Este es un valor que nominalmente tiende a estar entre 15 y 90 milisegundos, y nosotros respetamos también, pues, esa propiedad de esta señal. Y por otro lado, el radio entre las componentes de frecuencia baja y las componentes de frecuencia alta en esta variabilidad del ritmo cardíaco. Aquí es importante notar que los valores sin estímulos están entre 1 y 1.5. Sin embargo, nosotros, por la característica del estudio, los niños sí están sujetos a estímulos, por lo cual estos valores pueden variar más en nuestro estudio que lo que nominalmente se puede llegar a encontrar. También en la parte de la actividad electrodérmica, esta es una propiedad que varía mucho por cada persona, por cada individuo, sobre todo porque la actividad electrodérmica lo que mide es la conductancia de la piel. Y la conductancia de la piel no siempre se ve expresada porque nosotros sintamos que está, por ejemplo, que la piel tiene sudor, sino que estos sensores van todavía más allá a detectar la conductancia en los polos, en partes de la dermis más profundas que nosotros no podemos detectar, así a simple vista o con el tacto.
Y en esta señal hay dos cosas importantes, dos componentes, que son los componentes fásicos y los componentes tónicos. Los componentes fásicos son generalmente respuestas a estímulos externos, y estos son de nuestro interés, dado que si los muchachos experimentaron algún estímulo en su clase, un estímulo que sea positivo o negativo, para nosotros es importante analizar por qué se dio ese estímulo y si lo están disfrutando o por el contrario es algo negativo en su experiencia. Por otro lado, tenemos las señales de la electroencefalografía. De igual manera, la electroencefalografía, como mencionamos, es un campo muy amplio, pero básicamente lo que nosotros estamos midiendo es las potencias en cada una de las bandas que se detectan, que en este caso nosotros utilizamos 8 electrodos. Y bueno, con estas potencias, haciendo un contraste entre los radios, por ejemplo, de las bandas beta y alfa, nosotros podemos obtener la fatiga mental. De igual manera, si hacemos un contraste entre los radios de la banda teta y alfa, podemos obtener la carga cognitiva. Y esto se compara con un promedio que se tuvo en un minuto cuando los niños estuvieron básicamente sentados sin ningún estímulo externo. Con este minuto nosotros podemos obtener la señal basal, por así decirlo, y esta señal basal se obtuvo al inicio de la clase. Justo cuando ellos llegaron, les permitimos que se sentaran y no se les estimuló de ninguna manera para poder obtener nosotros esta señal que sea fidedigna, ¿verdad? También es importante aquí recalcar que para que los niños participaran se les pidieron varias cosas. La primera de ellas es que no tomaran bebidas azucaradas ni cafeína 12 horas antes del estudio y que no llegaran de actividades deportivas a su clase. Ahora regresamos un poco más con la psicometría. Gracias. Antes de ver esos resultados, me gustaría darles un poquito más de contexto acerca de la empresa con la que estamos colaborando, que es Machine Care Education. Como parte de los cursos de formación que ofrecen, ellos también tienen un algoritmo particular que se llena a partir de pues, el desempeño y lo que el instructor puede observar de cada uno de los estudiantes durante su periodo pues, de formación en esos diferentes campos de los que hablamos, ¿correcto? Programación, robótica, diseño 3D. Ese algoritmo arroja un número, de nuevo, a partir de ese desempeño, a partir de las conductas observables, si lo podemos decir de alguna manera, y con base en ese número, pues Machine Care puede estimar en qué medida ese niño pues, puede sentir cierto interés, tiene talento o pasión en esas áreas de la ingeniería. Por otra parte, nosotros también estamos usando nuestras propias mediciones. Como ven, las pruebas psicométricas son una de ellas. En ese caso, les comentaba, la prueba de SEM-CIS nos da un valor numérico entre 0 y 4, siendo 0 un interés nulo en el área y siendo 4 el interés más alto en el área. Como pueden ver, aquí están nuestros 13 sujetos, están los 3 subcampos de la ingeniería y vemos que sus intereses son bastante altos en realidad, van desde el 2.5 aproximadamente hasta algo bien alto como un 3.8. Están coloreados con verde el mayor interés en alguna de las 3 áreas. Esos son chicos que pues se encuentran en esos cursos de formación y pues por tanto ya vienen con un interés particular en eso. Siguiente, por favor. Gracias, Juan Carlos. Regresando un poco más a las señales fisiológicas, ¿cuáles son nuestros resultados principales hasta el momento? Primero que nada, aquí tenemos un extracto de una señal del pulso de volumen sanguíneo. Esta señal fue analizada utilizando librerías de Python, en específico HardPy, y como pueden ver en la imagen, nosotros podemos detectar que se tiene aquí presente el ritmo cardíaco como tal. Se detectan ciertos picos que son aceptados o rechazados. Los que son aceptados están coloreados en verde y los que son rechazados en rojo. ¿Y por qué se rechazan ciertos picos? Hay ocasiones en las que hay ruido presente en la señal que no podemos filtrarlos con la banda que nosotros ya estamos utilizando. Nosotros utilizamos filtros pasabanda de 0.8 a 2.5 Hz. Entonces, este filtro lo catalogamos como que está dentro de esta banda que precisamente nosotros estamos utilizando y utilizamos esta banda basados en la literatura. Entonces, se pueden explorar nuevos métodos de filtración, pero por el momento la calidad de la señal que hemos detectado ha sido buena. Hay ocasiones en las que, a pesar de que el sensor es extremadamente bueno, pues también el sonido el ruido más bien,
al cual se expone el sensor, pues puede ser mucho, sobre todo porque los niños están haciendo actividades, por ejemplo, cuando están en robótica, ellos tienen la oportunidad de pararse en el salón, de conseguir sus herramientas o obtener algún material que no tengan ahí en la mesa. Y a través de esta señal que nosotros vimos, nosotros podemos obtener ciertas características, como les mencionaba anteriormente, sobre la variabilidad del ritmo cardíaco. La primera de ellas, pues, es el radio de los componentes de frecuencia baja y frecuencia alta. Este radio en particular nosotros lo utilizamos porque en la literatura se liga mucho con la fatiga. Entonces, un incremento en este radio respecto a algo basal, por así decirlo, una medida basal, quiere decir que el niño empieza a fatigarse. Por el otro lado, si este radio disminuye en contraste con una medida basal, entonces el niño está un poco más, pues, no está tan fatigado. Entonces, en esta ocasión, en este protocolo, lo que nosotros hacemos es tomar los primeros 6 minutos y medio y establecer esta medida como basal. Por eso podemos ver aquí una línea punteada de color naranja. Y todas las demás, todos los demás índices que nos aparezcan, pues van a ser contrastados contra esta línea basal. En esta sesión en particular podemos ver que el niño empieza a fatigarse desde que empieza su sesión, llegando a un pico en el minuto 41 aproximadamente. Ahora, esta información para nosotros es importante porque nosotros podemos comparar qué es lo que pasó en ese minuto 41 contra el video que previamente se guardó de la sesión y realmente ver si esta fatiga es porque al niño se le está exponiendo a una actividad que requiere de mucha atención y en pasos posteriores comparar si esta atención es positiva o negativa con otras herramientas que vamos a discutir un poquito más adelante. De igual manera, con esta señal que vimos anteriormente del pulso de volumen sanguíneo, nosotros podemos obtener estas otras gráficas. Primero, las dos de abajo. Los dos diagramas nos demuestran el ritmo cardíaco y este componente de la variabilidad cardíaca, que es el RMSSD. Ahora, se encuentran dos señales para cada diagrama porque aquí se están contrastando dos sesiones diferentes. Las sesiones tuvieron un espacio entre ellas de aproximadamente un mes y la primera sesión se correlaciona con la programación y la segunda sesión se correlaciona con la robótica. Entonces podemos ver que el niño experimenta diferentes grados tanto de estrés como de atención basados en sus señales fisiológicas. Por ejemplo, en la segunda adquisición, que fue robótica, el niño tuvo un pulso mayor que en la primera sesión. Es probable a que esto se debe más que nada por diferentes razones. La primera de ellas, en sus actividades de programación los niños se encuentran mayormente sentados. Como tal, la programación pues no requiere una actividad física extraordinaria, pero por el otro lado, en las clases de robótica ellos tienen la oportunidad de construir sus propios robots, entonces están mucho más activos. Podemos ver también que la actividad electrodérmica fue muy diferente para la segunda sesión y la actividad electrodérmica es totalmente independiente del sensor que detecta el ritmo cardíaco. La actividad electrodérmica, sin embargo, también está expresando lo mismo que el ritmo cardíaco expresa, y esto es que el niño en ese momento, en su segunda sesión, estuvo más excitado que en la primera sesión. Y esto se puede deber a diversos factores que se analizan en el momento con las sesiones grabadas que nosotros tenemos. Platicando un poquito más de la actividad electrodérmica, lo que les comentaba. Nosotros principalmente detectamos los picos fásicos. Estos picos fásicos los podemos ver punteados en azul. Y estos picos corresponden a estímulos que son de nuestro interés, porque si el niño se sorprende o algo le intriga o encuentra algo interesante en su clase, nosotros debemos de correlacionar esto con las emociones que hemos detectado para saber si esto es un estímulo positivo o negativo. Si es positivo, es brillante porque entonces el niño realmente es probable que esté disfrutando de su clase. Si esto fuese negativo, entonces el niño es muy probable que no esté disfrutando de su clase, que no sea una experiencia buena para él. Y esto nos empieza a nosotros abrir el camino para determinar si entonces el niño tiene más interés a una cierta actividad que a otra, ¿verdad? Estas señales fueron analizadas utilizando las librerías de Python, en específico NeuroKit 2, y como les comenté, estos picos fásicos son respuestas a estímulos externos. Estas señales son contrastadas con las emociones por dos razones. La primera de ellas, detectar
si realmente el niño está disfrutando en ese momento, y si lo está disfrutando, es muy probable que lo exprese físicamente con una emoción. Por otro lado, si no lo está disfrutando, también es muy probable que lo exprese físicamente, ya sea con disgusto o incluso cierta tristeza. Entonces, aquí podemos ver un histograma de las emociones que se encuentran presentes a lo largo de toda la sesión. Este histograma cuenta pues, la frecuencia en la cual ocurren estas emociones y es procesado utilizando Machine Learning, en específico una máquina SVM lineal y también redes neuronales. Y bueno, aquí es muy importante mencionar que hay una detección de tristeza alta, dado que el algoritmo pues, no es perfecto, la visión computacional tiene todavía pues, un grado de crecimiento. Entonces, por ejemplo, los niños a veces el sistema agarra una imagen del video y si en esa imagen el niño tiene los ojos cerrados o está volteando hacia el suelo, el sistema lo puede interpretar como que el niño está triste. Que naturalmente si a nosotros nos prestaran esa misma imagen y nada más supiéramos qué es lo que está pasando en esa imagen, no tuviéramos el contexto de que es un video, probablemente pensaríamos también que el niño está triste. Entonces, eso es importante en este estudio, notar que pues, la tristeza, a pesar de que tiene valores altos, es muy probable que la mayoría de ellas, de esas veces en las que se presentó esa emoción, no sea per se porque están tristes, sino porque están con los ojos cerrados o volteando a otro lado. Y aquí tenemos histogramas de diferentes sesiones, en particular 3 sesiones. Podemos ver aquí, se tomaron 2 sesiones de robótica y esta es la sesión de diseño 3D y podemos ver que las emociones varían entre estas sesiones, ¿verdad? Hay un contraste muy importante, por ejemplo, en la última sesión, donde el nivel de neutralidad baja, que como tal la neutralidad no es una emoción, pero el algoritmo lo incluye para establecer, ahora sí que una baseline, por ejemplo, en las emociones. Pero el nivel de tristeza aumenta. Y aquí también hay algo muy importante. Los niños, como todas personas, pueden experimentar sueño. Entonces, si los niños están cansados, también se puede detectar erróneamente la tristeza como parte pues, el cansancio de los niños. Y eso también nos afecta en diversas situaciones, porque si el niño realmente está cansado en la clase, es muy probable que no se esté estimulando o que como tal no le esté llamando la atención el curso que está viendo en ese momento. Y finalmente tenemos las señales del electroencefalograma. Esta señal que vemos aquí es un radio. Entonces, un radio en el tiempo entre la señal alfa y beta y alfa, perdón. Y básicamente lo que nos permite esta señal catalogar es la fatiga y la carga cognitiva, como les había mencionado anteriormente. Para obtener esta señal, nosotros tuvimos que descomponer todas las señales con un procedimiento de ICA, de manera que podamos remover el sonido, el ruido más bien, que esté presente en los electrodos adyacentes al electrodo de nuestro interés. Y ahora como siguientes pasos, porque el proyecto todavía no termina y de hecho estamos en este paso, estamos en el momento en el que las señales están siendo procesadas y se van a alimentar a un algoritmo de Machine Learning. Realmente lo que se está tratando de buscar es que todas las señales tengan una misma granularidad para que nosotros podamos tener esta correlación específica entre una señal y otra que corresponda a un mismo momento. Y el algoritmo de Machine Learning que se va a entrenar para hacer esto es un algoritmo de K-medias, el cual va a predecir una escala en este interés vocacional que posteriormente va a ser relacionado con el interés vocacional que detectó el instrumento psicométrico. Dependiendo de los resultados que nosotros podamos obtener, vamos a empezar a ajustar este algoritmo para pues, observar cuál es el método o cuáles son las características que nos influyen más para hacer una correcta detección o que por el contrario nos perjudican. Y como conclusiones, para no alargar más esta sesión, con nuestro proyecto nosotros estamos validando que realmente existe una relación entre los parámetros fisiológicos y las variables cognitivas. Esto lo notamos mucho en estas variabilidades cardíacas, por ejemplo, donde a veces los niños están mucho más relajados y en otras ocasiones están más tensos. Nosotros estamos generando una predicción a través de un algoritmo de Machine Learning que va a tratar de predecir el interés vocacional que los niños tienen y se va a contrastar contra el instrumento psicométrico.
Y de esta manera nosotros pensamos que si podemos tener resultados favorables, podemos expandir esto no solo a áreas STEM, sino a áreas como Juan Carlos nos menciona, de artes, de humanidades, sin tener que ser invasivos y por el contrario, sin tener que pues esforzarnos a traducir el test psicométrico, que es lo que actualmente se usa, a otros idiomas o considerar ciertos aspectos culturales. No, o sea, lo que nosotros buscamos es que a través de lo que tu cuerpo expresa se pueda realizar una correcta detección, porque al final de cuentas lo que el cuerpo expresa es prácticamente la realidad. No se puede engañar a estas señales fisiológicas. Les agradecemos mucho su atención y para cualquier duda o comentario, aquí estamos al pendiente. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, abrimos la sesión de preguntas de parte del público. Bueno, yo les voy a hacer una. ¿Cuál ha sido el reto más grande que han visto en este proyecto? Y si no te molesta, Juan Carlos, voy a mencionar uno por la parte de las señales fisiológicas. El reto más grande ha sido filtrar las señales, porque en ocasiones tienen mucho ruido. Entonces, exploramos distintos métodos, como por ejemplo filtros adaptivos, y a veces notábamos buenos resultados y a veces no, hasta que definitivamente comparamos todo lo que existe en la literatura para pues, definir un método que realmente sí nos diera buenos resultados, ¿verdad? Pero básicamente en la parte de las señales fisiológicas yo diría que la filtración ha sido el mayor reto. Juan Carlos me parece que también tiene otros retos en la parte de la psicometría. Sí, más que en la parte de la psicometría, yo mencionaría el hecho de trabajar con niños. Ojo, estamos trabajando con niños que se encuentran en un curso de formación, que es lo más cercano a, pues, educación, como una escuela, vamos. Eh, Estamos midiéndolos durante 2 horas, tenemos 4 sesiones distintas a lo largo de pues, distintos meses y aparte de eso estamos pues evaluándolos psicométricamente, fisiológicamente, ponerles los aparatos. Realmente trabajar con niños es por supuesto todo un desafío en sí mismo y desde cosas como qué hacer cuando el niño está comiendo, qué hacer cuando el niño se está rascando y está moviendo los equipos, todo eso representa como diferentes maneras en las que creo que hemos aprendido a lidiar también de la mejor manera con ellos, porque por supuesto una de las prioridades del equipo y del proyecto es que los niños estén cómodos, estén seguros y de una u otra manera estén contentos de participar en eso, estén contentos de ser parte de un proyecto científico. Sí, muchas gracias. Me llegó aquí una pregunta del doctor Salvador. No sé si quiere hacerla, doctor, a los muchachos. No, hazla tú, Mauricio, no seas, ¿cómo se llama? No seas tímido. No, no te creas. Ahí va. Me perdí un poco sobre la muestra. ¿Fueron los niños reclutados de escuelas públicas o privadas? No, este proyecto es en colaboración con la empresa de Machine Care Education y esta empresa precisamente se dedica a instruir a los niños en temas de ingeniería. Les da cursos muy prácticos donde pueden ver temas como programación, como lo es la robótica, el diseño 3D. Entonces, al hacer este proyecto en colaboración con ellos, ellos realmente hicieron esta investigación personal en donde determinaron, ok, estos niños pueden ser candidatos a trabajar en el proyecto y ellos se encargaron de comentarles a los papás de los niños y a los niños propiamente sobre el proyecto, todos los beneficios e incluso, o sea, el procedimiento que nosotros íbamos a llevar a cabo. Y si ellos estaban de acuerdo y les interesaba, ellos podían participar con nosotros. Entonces, finalmente se quedaron 13 niños. Muy bien, pero esos 13 niños fueron reclutados ¿de qué tipo de escuelas o de qué instituciones o de dónde los reclutaron? Déjame ayudar aquí a Gustavo. El proyecto vive digamos que es parte o está siendo ejecutado por el Centro Brain del TEC de Monterrey. Y entonces la compañía Machine Care Education es miembro o tiene una membresía con este centro donde ellos tienen una metodología para detectar vocación en los niños de su escuela de ingeniería temprana, vamos a decirle de esta manera. Entonces,
Magic Education tuvo este interés por, digamos, tener una herramienta tecnológica que ayudara a hacer este assessment también. Entonces, son niños que están típicamente enrolados en su escuela que se llama tal cual Magic Education y tienen estos cursos pues en forma trimestral, creo, se van generando módulos diferentes. Entonces, la verdad es que no sabemos, ¿verdad, Gustavo, si los niños son en su vida cotidiana alumnos de una escuela privada o pública? Ah, muy bien. Muchas gracias. Claro, Pero Mauricio. esta es una escuela privada, como un club, ¿no? Que lo toman en forma extracurricular a su educación de primaria y secundaria. Bueno, nada más un último comentario. No, primero que nada, perdón que lo pasé por alto, pero nada, muchas felicidades por el tipo de investigación. Es bastante compleja y bastante minuciosa, ¿verdad? Y veo mucho potencial, muchas probabilidades de expansión y de aplicación también, una aplicación práctica y aplicación empírica. Nada más, el asunto es con respecto o sea, hago mi pregunta a esto porque creo que también gran parte también de la aproximación o de las habilidades, de cómo adquieren los niños habilidades, también está muy, perdón por si me equivoco, influenciados, ya estoy hablando para la vida. Y hay mucha influencia de si la escuela, el tipo de educación que recibieron es de escuela pública o escuela privada. Entonces podría haber, es decir, podrían los resultados que obtengan de este tipo de estudios podrían aplicarse nada más a gente que ha sido reclutada también de un tipo de educación y no de otro. Entonces por ahí podría ser una área de oportunidad de investigación, de revisar a ver si son los mismos procesos, por ejemplo, que mencionas también de cognitive load y todo esto, si son los mismos en personas que vienen de escuelas públicas o privadas. Sí, ciertamente ahí hay un área de oportunidad grande. De hecho, el punto no es quedarnos con esta muestra, ¿verdad? O sea, es expandirnos a una muestra mucho mayor, donde no solo podamos pues manejar a los niños que están actualmente, sino también ver en otras esferas, por así decirlo, como usted lo comenta, Salvador, realmente si los resultados se manifiestan igual a como se están manifestando ahorita o qué tipo de variabilidad tendríamos. Gracias. Muchas felicidades de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo y Juan Carlos. Bueno, si no hay más preguntas, pues continuamos entonces con nuestra siguiente plática, agradeciendo a los chicos. Y bien, mejorar la facilidad de movimiento y mitigar la congestión y contaminación son los mayores desafíos de la movilidad urbana en las ciudades inteligentes. Por lo que para alcanzar los niveles más altos de transporte inteligente y enérgicamente eficiente se requiere muchas tecnologías que cambien la forma en la que las personas y los bienes se mueven por las ciudades. A continuación tenemos una plática por la recién graduada ingeniera en mecatrónica, Ana Gragiola, que nos va a presentar su proyecto Urban Mobility, Distrito Tech y Monterrey. Muchas gracias, Mauricio, por la introducción. Y bueno,